les recuerdo, según lo comentado ayer, y les informo también a la gente que no está en el electivo, que lo que vamos a comenzar a hacer va a ser dar espacio para preguntas en ciertos momentos de la clase. Bien, ayer me hicieron esa petición en el electivo y creo que puede funcionar bastante bien. Así que vamos a dar una pausa en medio de la clase y vamos a tener un tiempito también al final para responder sus dudas. Bien, espero que estén de acuerdo con eso y de todas maneras vamos a probar cómo es que funciona en este momento. Les vamos a dar un par de semanas de rodaje, entre comillas. Algo parecido a lo que estamos haciendo con las clases con Zoom. En principio lo estamos haciendo solamente 2 semanas para ver cómo va la cosa, pero al parecer va muy bien y a ustedes también les acomoda, así que nos vamos a quedar con este formato. Habiendo dicho eso, entonces vamos a ir ahora al libro de física, que yo me acuerdo que les dije a varios de ustedes el año pasado que lo guardaran, porque les podía servir. Si es que no lo tienen, no hay problema, porque yo voy a ponerle compartir pantalla en este momento. Entonces, vamos a ir a compartir pantalla, física tercero y cuarto medio. ¡Pum! Y aquí yo voy a tener al ladito los chats para ir aceptando a la gente a medida que se vaya uniendo. Entonces ahí está, participantes y quién va hablando, ya, excelente. Muy bien. Entonces ustedes deberían ver el PDF sin problemas. Voy a mover esto un poco más. Y así creo que definitivamente en esta clase tenemos que partir un rato más tarde para que se vayan uniendo con tiempo. Isaac dice, profesor, ¿no puedo reactivar el micrófono? Sí, los tengo cancelados para que yo se los active cuando tengamos la ronda de preguntas. Ustedes usan la función de levantar la mano y ahí les puedo activar los micrófonos para que así puedan ustedes preguntar. Bien. Tamara dice, ir a ayudar a mi hermano, sí, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Dejemos esto por acá. Y vamos entonces a hablar del tema de la clase de hoy, que va a ser intensidad del campo eléctrico. Bien, entonces uno de los últimos temas que habíamos mencionado la clase pasada era esta influencia que tenían las cargas eléctricas en el espacio. Bien, y esa influencia era independiente de que estuvieran interactuando con otra carga. Como lo habíamos estudiado antes, que la influencia de las cargas se estudiaba por medio de interacciones con otras y esa interacción está mediada por fuerza entre cargas. Aquí estamos hablando de campos eléctricos, que es la influencia alrededor de una carga eléctrica sin necesidad de interactuar con otras. Bien, a eso entonces le llamamos campo eléctrico. Entonces, vamos a ver cómo es que se ve el campo eléctrico y lo representamos. Primero vamos a ver la representación por medio de flechas. Estas flechas salen de cargas positivas y entran a cargas negativas, como se ve acá. En esta imagen, la carga B, carga de la derecha, la carga rosada, que tiene un signo más, es una carga positiva y como ustedes pueden ver, las flechas del campo eléctrico salen. Las líneas del campo eléctrico siempre son perpendiculares, las líneas del campo eléctrico siempre se ven así radialmente desde la carga, pero aparte de eso se le agregan unas flechas que indican la dirección del campo eléctrico porque es un vector. Quiere decir que aparte de tener una magnitud, tiene una dirección y un sentido. O sea, no es lo mismo que tengan un campo eléctrico que apunte hacia allá, como que si tengan un campo eléctrico que apunta en sentido opuesto. Y por otro lado, las cargas eléctricas negativas tienen unas flechas que entran hacia ella, bien, o sea, entran hacia la carga. Esa es la principal diferencia entre cómo se ven las flechas de campo eléctrico entre positivo y negativo. Bien, entonces, esta representación gráfica se basa en dos proposiciones que están descritas aquí en el libro, que aquí dice, si Q está en un punto situado a una distancia R de otra carga Q, experimenta fuerza atractiva y repulsiva que según su signo sea diferente o igual al de Q, que eso es lo que habíamos visto antes con el concepto de que cargas iguales se repelen, cargas opuestas se atraen, y además que le podemos poner un número, eso que es la fuerza de Coulomb, y además con otra proposición que es la proposición número 2, que es bastante más general. Aquí dice, si en un punto del espacio existe una carga Q, esta define en todos los puntos del espacio
un vector que vamos a representar por E, o sea, que representamos gráficamente con una flecha, que tiene la dirección de la recta, que une el punto, cualquier punto del espacio, y la carga original Q, y nos dice también cuál es el sentido de esa flecha, que está graficada aquí. Si es que es una carga positiva, las flechas salen de ella, y si es una carga negativa, las cargas entran en ella. Bien, y este vector E se conoce como campo eléctrico. Bien, el campo eléctrico, como les había dicho también en la clase anterior, es una propiedad del espacio adquirida por la presencia de una carga eléctrica. Entonces, esa es la manera que tienen las cargas eléctricas de decirnos, miren, 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 aquí estoy yo, estoy modificando el espacio a mi alrededor, y no necesitan tener otra carga eléctrica cerca para sentirme, no necesito la validación de otra carga eléctrica, sino que yo soy una carga eléctrica por mí misma y tengo validez porque tengo un campo eléctrico a mi alrededor. Bien, entonces, aquí podemos ver esto. Desde este punto de vista podemos definir el campo eléctrico en un punto del espacio que corresponde al vector de posición R, que esa es la línea que une la carga con ese punto del espacio, como la fuerza que experimentaría una carga unitaria positiva si es que estuviera localizada en ese punto. Eso puede sonar muy técnico, pero básicamente que nos lleva a la expresión matemática del campo eléctrico. Bien, en otras palabras, el campo eléctrico indica la fuerza por unidad de carga. Los campos eléctricos son independientes, más o menos, o sea, cada carga tiene un campo eléctrico independiente a sí mismo, o sea, cada carga tiene su propio campo eléctrico, pero si es que tú tienes varias cargas, el campo eléctrico de todas ellas se suman, al igual que las fuerzas. Si tú tienes unas fuerzas de un lado o del otro y las están tirando en sentidos opuestos, las fuerzas se suman, aquí lo mismo, los campos eléctricos se suman. Bien, entonces podemos ver que como habíamos visto antes, la expresión matemática del campo eléctrico es constante por carga dividido en la distancia al cuadrado. Bien, eso quiere decir que el campo eléctrico de una carga Q a una distancia R de esa carga se mide por esta forma, donde la K es la constante que teníamos antes, la constante de electrostática o la constante de Coulomb, que era 9 por 10 elevado a 9, la misma que usamos en la fuerza de Coulomb, y la carga está medida en Coulomb y la R, la distancia, está medida en metros. Bien, la unidad del campo eléctrico, también como habíamos dicho, es Newton partido por Coulomb y se va desde la carga hasta el punto que estamos midiendo. Vamos a saltar toda esta parte y aquí está ilustrado un poquito qué es lo que pasa cuando tenemos dos campos eléctricos. Como decía Tomás aquí, los campos eléctricos son independientes porque la carga 1 genera un campo eléctrico en el punto P que vamos a llamar E1. Como es una carga positiva, el campo eléctrico sale de la carga, así que la flechita apunta hacia afuera. Mientras que si tenemos una carga Q2, que es negativa, genera un campo eléctrico E2 en este punto que apunta hacia la carga, porque la fórmula entra a la carga. Y si que hacemos la suma vectorial, la suma por la regla del triángulo, la regla del paralelogramo, lo que ustedes prefieran, el campo eléctrico total en ese punto es esta flecha en diagonal E. De hecho, así se obtiene que la carga generada por, el campo, perdón, generado por dos cargas, que le llamamos un dipolo, es un campo curvo. Ustedes pueden hacer pueden seguir, por ejemplo, la prueba que se hace acá. Entonces se suma la carga de esa, la negativa, y esta la positiva, y nos da la flecha que va en diagonal, y esas flechas van formando una especie de círculo alrededor de esto. Así que eso hace que las cargas dipolos eléctricos generen estos campos más o menos curvos. Bien, ¿qué página está del libro? Esta es la página 154 del libro, para que ustedes puedan revisarlo después. Partimos aquí en el tema número 3, que es la página 152. Entonces, en cada punto del espacio se suman las contribuciones de tanto la carga positiva, que tiene la flecha más grande acá, porque está más cerca de ella, y la carga negativa, que tiene la flecha más pequeña, porque está más lejos. Acuérdense que mientras más cerca de una carga vas a sentir más intensamente el campo eléctrico, por la fórmula que tiene. Dado que la distancia está dividiendo, mientras mayor es la distancia, más chico va a ser el campo eléctrico. Bien, así que las cargas se van sumando y finalmente, los campos se van sumando, y si ustedes hacen esto para todo el espacio, les va a dar este dibujito que está acá, que ustedes lo pueden asociar con un imán, porque al parecer, bueno, porque si ustedes tienen pedacitos de metal y ponen un imán cerca de esos pedacitos de metal, se ordenan de esta manera. Y eso efectivamente pasa, pero eso es magnetismo. Acuérdense que aquí estamos viendo electricidad solamente.
Bien, ahora voy a responder algunas preguntas que aparecieron en el chat. Con esa fórmula, Martín dice, con esta fórmula, igual tenemos que despejarla para sacar carga o distancia. Puede ser, puede ser. Por lo general en estos problemas les voy a decir una carga de tanto a una distancia de tanto, cuál es el campo eléctrico. Entonces tienen que simplemente reemplazar acá. Pero puede ser que a veces les diga en un campo eléctrico de tanto a una distancia de tanto, cuál es la carga. O sea que tienen que saber despejar eh, estas ecuaciones. O sea, estas variables, perdón, de las ecuaciones. Isaac dice, ¿por qué el campo eléctrico sale de la carga? Hay algunos en los que sale de la carga, o que dibujamos que sale de la carga como en el positivo, mientras que en las cargas negativas, los campos eléctricos, las flechas del campo eléctrico entran a la carga. Bien, Simón pregunta qué página es, ya lo habíamos dicho, 154 parte de la 152. Tomás Mardones dice, entonces como las cargas positivas y negativas tienen mayor distancia, ¿va cambiando la forma del campo eléctrico? Sí, muy bien, porque por ejemplo aquí cerca de esta parte están más cerca de la carga positiva, así que tienen puras flechas que salen de acá, mientras que en esta parte están más cerca de la carga negativa, entonces en esta parte tienen puras flechas que entran aquí. Bien, Simón Muñoz dice, entonces esta energía funciona como las cargas, no estamos hablando nada de energía acá, no hay ninguna energía, no hemos visto energía eléctrica todavía, pero hacia lo que te refieres es el campo eléctrico, sí, funciona más o menos como las cargas porque son justamente las cargas que generan el campo eléctrico. Bien, estas líneas, que en el libro aquí les llaman líneas de fuerza, son las que unen a las cargas, si es que una es positiva y otra es negativa, y hay unas reglas para dibujarlas. Bien, entonces las siguientes reglas son útiles para dibujar un modelo de campo, si es que ustedes tuvieran que hacerlo, y ciertamente lo van a tener que hacer un poco más adelante. Bien, dice, las líneas salen de las cargas positivas y entran en las negativas, siempre. Bien, que es lo que habíamos dicho antes que pasaba y que estaba mostrado en el dibujo de más arriba. Número 2, el número de líneas que entran o salen es proporcional al valor de la carga. Bien, o sea, el número de líneas que salen de una carga positiva o que entran en una carga negativa es mayor mientras mayor sea la carga de la partícula que estemos estudiando. Bien, número 3, para partículas cargadas aisladas, las líneas se dibujan en forma simétrica, ¿bien? O sea, una carga que esté sola en el espacio, por ejemplo, vamos a volver arriba, estas de acá, que se asume que están solas en el espacio, o sea, aquí en el dibujo están juntas, pero ustedes pueden imaginarse que están separadas y que las juntamos solamente para el dibujo. Si ustedes se fijan, tienen la misma cantidad de líneas que salen de un lado que del otro, no salen 5 de un lado y 3 del otro, sino que se distribuyen homogéneamente alrededor de toda la carga. Estas 8 salen separadas, entonces, por decirlo de otra manera, por el mismo ángulo, todas ellas, ¿bien? Estas también, entran separadas por el mismo ángulo todas. Las líneas empiezan o terminan en cuerpos cargados, siempre, porque son justamente las que determinan el campo eléctrico, ¿bien? Y la densidad de líneas, y esto tiene que ver más o menos antes, con lo anterior, la densidad de líneas es proporcional al valor del campo eléctrico, ¿bien? ¿Cómo podemos ver esto? Fíjense, aquí están muy dibujadas muchas líneas alrededor de la carga positiva, pero si nos vamos lejos, hay muy pocas líneas dibujadas, las líneas están cada vez más separadas. A eso se refiere con la densidad de cargas. Entonces, mientras estamos más lejos, la intensidad de las cargas es mucho más débil, perdón, la intensidad del campo es mucho más débil, porque las cargas van perdiendo su influencia. Eso recuerden que ustedes pueden estudiar así el campo eléctrico, la influencia de las cargas. Mientras más lejos, baja la influencia. Entonces vamos a ver cada vez menos líneas. Y aquí hay un experimento que se hace con cargas eléctricas y como pueden ver acá. Las siguientes imágenes observan las líneas de campo por una carga puntual, las que se han logrado usando aceite, semillas de pasto y empleando un pequeño electrodo cilíndrico que se carga con un tipo de generador. Bien. Y que ustedes pueden hacer un análisis basado también en la imagen que yo les había mostrado en la última guía, que mostraba cargas de distintos signos y cargas del mismo signo. Entonces esa es una pregunta que no vamos a desarrollar, pero ustedes pueden ver en la página 155. ¿Qué tipo de ejercicios pueden aparecer acá? Y aquí vamos a ver uno. Bien. Este ejercicio dice, calcule la intensidad del campo eléctrico a 50 centímetros de una carga puntual positiva de 4 por 10 elevado a menos 6 coulombs. Este es un ejercicio como el que describí recién respondiendo a la pregunta de Martín. Bien, nos piden calcular el campo eléctrico y nos dan la carga y la distancia. Entonces,
pasos que ustedes pueden llevar a cabo, identificando la información, ¿qué es lo que nos piden? Calcular la intensidad del campo eléctrico en un punto. El problema es explícito con eso, nos dice calcular. ¿Qué necesito para saber cómo se calcula el campo eléctrico? Que es la fórmula que está acá. Dado que la carga es positiva, las líneas de campo eléctrico estarán en forma radial y saliendo de la carga. Eso no es relevante porque nos dicen solamente la intensidad. Si es que después nos dicen dibujarlo, ahí va a ser importante y eso lo vamos a ver en un momento. Entonces, dice, la intensidad del campo eléctrico estará dada por la fórmula y lo que tenemos que hacer es entonces reemplazar los valores que tenemos acá. La constante es siempre la misma y tiene ese valor, como ya lo hemos definido varias veces en clase. Y esas son las unidades de la constante, recuerden. Pero si ustedes hacen todo bien, o sea, ponen la carga en coulomb y la distancia en metros, no es necesario que lleven una bitácora o que tengan bien anotados los valores de las unidades de la constante. Basta solamente el valor numérico, que es este 9 por 10 elevado a 9. Entonces, 9 por 10 elevado a 9, con la carga, que es la que nos dan acá arriba, 4 por 10 elevado a menos 6 coulomb, y finalmente dividido por la distancia al cuadrado. La distancia nos la dan en centímetros, pero como el valor de la constante, como la constante es válida cuando la distancia está hecha en metros, expresada en metros, pasamos esto 50 centímetros a metros, que 50 centímetros equivalen a 0,5 metros. Ustedes hacen todos los cálculos correspondientes, elevar al cuadrado, juntar las potencias de 10, como ustedes lo prefieran, o lo pueden hacer con su calculadora, no hay ningún problema, y el resultado es entonces 1,44 por 10 elevado a 5, y la unidad resultante es la unidad del campo eléctrico, que es Newton partido en Coulomb, la que está acá. Bien, entonces para recapitular, lo que tenemos que hacer es tomar la fórmula del campo eléctrico, reemplazar los valores que nos dan de la carga, que ya está en Coulomb, y la distancia, que nos la dan en centímetros, por lo tanto tenemos que pasarla a metros. Metemos todo eso en la fórmula, hacemos los cálculos correspondientes y el resultado es 1,44 por 10 elevado a 5 y la unidad siempre es Newton partido por Coulomb. Bien, ¿dudas con respecto a eso? Tienen un momento entonces para entender y por mientras voy a responder las dudas del chat. Isaac dice, ¿por qué las líneas están separadas por el mismo ángulo? No siempre están separadas por el mismo ángulo, en este caso pasa porque las cargas son simétricas, tienen una positiva y una negativa del mismo lado. Pero si una es verticalmente hacia arriba, una va a ser siempre verticalmente hacia arriba, una de las líneas siempre va a ser vertical hacia arriba. Cuando se juntan las cargas se atraen, pero en un caso cuando una de las cargas están solas irá el campo eléctrico atrayendo del campo o atrayendo el campo eléctrico dependiendo de la carga. Si hay una carga sola no va a interactuar con nada, así que ustedes solamente dibujan el campo eléctrico. ¿Se trabaja siempre en metros la distancia? Sí. Eso responde a la siguiente pregunta también. Ya, pregunta. Fabiana, tiene el micrófono abierto. Ahora sí, a ver un momento. Ahora sí, Fabiana, puedes hablar. Cuando son dos cargas, es que Q es la multiplicación de ambas cargas, ¿cierto? No te escucho, ¿No? toma un momentito. No escucho a Fabiana, ¿ustedes lo escucharon? Ah, por eso no lo escuché. Ya, ahorita sí, joven. Fabiana Ferrada, hable. Cuando son dos cargas, o sea, sí, cuando son dos campos eléctricos, Q sería la multiplicación de ambos, ¿o no? No, cuando tienes dos cargas y te piden calcular el campo eléctrico total en un punto, tienes que calcular las contribuciones independientes y después sumarlas en el punto en cuestión. Bien, Gracias. ¿alguna de las otras preguntas de acá? ¿La K es la constante? Sí, la K es la constante. Muy bien. Ya, Isaac, tienes el micrófono disponible. Sí, profesor. Quería preguntarle cómo llegó al resultado de 1,44 por 10 elevado a 5 n partido de 6. Ya, ok. Es lo que les había comentado antes, que aquí se multiplican los números, el 9 por 10 elevado a 9, por 4 por 10 elevado a 6, y se divide por el resultado del 0,5 al cuadrado. Entonces, eso te da el número, y la unidad es la unidad en la que se mide el campo eléctrico. Así que ustedes trabajan
con la carga en coulomb y la distancia en metros, el campo eléctrico siempre les va a dar con esa unidad. Aquí lo que puede ser un poco confuso es que está metida la unidad de la constante aquí. Bien. Simón Muñoz, tiene el micrófono disponible. Profe, tengo una duda. Sí. Aquí veo, bueno, la fórmula de intensidad de campo eléctrico y después ahí pone una fórmula que es como 9 por 10 con potencia de 9 Sí. por n por m. ¿Qué significa eso? Eso es lo que había dicho recién, que este es el valor de la constante, el 9 por 10 elevado a 9, y esas son las unidades de la constante. Si es que ¿Eso también se pone? ¿Eso también no se es necesario rellena? ponerlo. No, ya había explicado que no es necesario ponerlo si es que ustedes tienen la carga en coulomb y la distancia en metros, no es necesario que lleven una cuenta detallada de las unidades de la constante. Ya. Así que Ok. usan la carga en coulomb y la distancia en metros, no necesitan poner todo eso y el resultado va a ser en newton partido en coulomb siempre. Ya. Cristian Toledo. Ya, le quería preguntar, ya, la fórmula ya me quedó clara sobre la constante y la fórmula terminal de Newton partido Coulomb, Ujú. pero el tema de graficar no le entendí nada, esto de que la onda, ¿se podría decir? No, no hay ninguna onda acá. No, no es onda, es como decirlo así, el camino que toma cada carga, ¿se podría decir? Esto de entre la positiva hacia la negativa, no entendí nada. Ah, es porque es una suma de vectores. Ya, de un momento, déjeme ver si es que hay un ejercicio más de eso aquí abajo y si no lo... turun. No. Ya, entonces vamos a volver con este ejemplo. Entonces, en este ejemplo, lo que está ocurriendo es que veíamos por qué las líneas por qué las líneas de campo eléctrico entre una carga positiva y una negativa se comportan así. Que yo les había mostrado ya la clase pasada, en el documento que yo preparé, que las líneas de campo eléctrico se curvan de estas maneras cuando estamos estudiando cargas que interactúan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este punto del espacio, que ya vamos a llamar punto A, tenemos un campo eléctrico E positivo, que es el generado por la carga positiva, que es una flecha grande porque estamos cerca de la carga positiva y apunta hacia afuera, porque las cargas positivas generan un campo eléctrico que apunta hacia afuera. Mientras que tenemos una carga negativa que apunta en la dirección de la carga negativa porque el campo eléctrico entra hacia las cargas negativas y es más pequeña porque estamos lejos relativamente de la carga negativa. Entonces, si es que hacemos la suma vectorial, que es poner esta flecha grande y al final de esta flecha grande dibujar la flecha pequeña, o al revés, tener la flecha pequeña y al final de la flecha pequeña dibujar la flecha grande, ¡pum! Llegamos hasta este punto de acá, desde el punto de origen. Eso es una suma vectorial, que ustedes deben haber visto en primero medio, ¿bien? O en segundo medio en clase de física. Si es que no lo han hecho, vamos a tener que repasarlo en algún momento del año, ¿ok? Quizás la próxima clase si es que tenemos tiempo. Entonces, en cada uno de estos puntos, de los puntos A, B, C, D, E, F y G, se estudia cuál es el campo eléctrico causado por las dos cargas y se hace la suma, ¿bien? Si ustedes se fijan, desde el A al D están dibujadas ambas flechas que nos permiten hacer la suma vectorial, pero en el E, el F y el G se obvían porque se pueden ver por el camino más o menos que siguen. Bien, y si ustedes hacen eso mismo para todos los puntos del espacio, van a poder encontrar que esta es la forma del campo eléctrico para dos cargas que están ahí, que se llama un dipolo eléctrico. Vamos a repasar, como les dije, la suma vectorial más adelante. Tomás Mardones dice, profe, la calculadora me dio 144.000, no me da el resultado del libro. Tarea para la casa, Tomás Mardones, darse cuenta por qué ese resultado y el que aparece en el libro son el mismo. ¿Bien? Pasa este número, o el que tienes tu anotación científica mejor, y te vas a dar cuenta que son el mismo. Isaac, ya, última pregunta y después continuamos con la materia. Sí, profesor. Quería preguntarle por qué las líneas que usted mostró, esas se suman y dan el resultado del campo eléctrico. Porque tienes que tomar en cuenta la contribución de ambas cargas, porque esta carga tiene una influencia y la otra carga también tiene una influencia. Así que tienes que tomar siempre la contribución de las dos.
siempre tienen que tomar la contribución de las dos. Sí, o sea, siempre y cuando sean dos. Si son tres, tienes que tomar en cuenta la contribución de las tres y así. Pero siempre tienes que tomar en cuenta todas las cargas que están presentes en el problema. Bien, continuemos entonces. Ya, entonces, siguiente ejemplo que podemos ver. Nos vamos a saltar este de acá. Situación número 3. Vamos a ver. Se tiene un campo eléctrico uniforme dirigido verticalmente hacia arriba, cuya magnitud es 1 por 10 elevado a 4 newton partido en coulomb. Bien, voy a responder más dudas al final de la clase. Nos piden calcular varias cosas. Bien, dice A, el módulo de la fuerza ejercida por ese campo sobre el electrón. Ahí tenemos que usar la relación entre campo y fuerza. B, la rapidez que adquiere el electrón en el campo anterior cuando haya recorrido 1 centímetro partiendo del reposo desprecia el efecto gravitatorio. Un problema bien interesante con física de segundo medio, no lo vamos a saltar entonces, vamos a quedar solamente con la parte A. Bien, entonces, dice, se tiene un campo eléctrico uniforme dirigido verticalmente hacia arriba con esa magnitud. Entonces, eso lo podemos dibujar así. ¿Por qué esto tiene positivo y por qué eso tiene negativo? Porque recuérdense que el campo eléctrico sale de las partes positivas y entra en las partes negativas. Entonces, verticalmente hacia arriba quiere decir de arriba hacia abajo y con la flecha apuntando hacia arriba. Por lo tanto, la superficie, en este caso que genera el campo eléctrico, tiene que ser positiva. Y a la que llega tiene que ser negativa. Por la regla que habíamos visto antes, que los campos eléctricos salen de partes positivas y llegan a partes negativas. Y este tiene una magnitud constante, no depende de la distancia. Que eso también puede pasar. De hecho, pasa en un componente, muy importante de los circuitos que se llaman condensadores. Si ustedes, por ejemplo, les gusta Volver al Futuro y saben que el DeLorean para viajar por el tiempo necesita un condensador de flujo, eso no tiene mucho que ver con los condensadores de los circuitos, pero al menos conocen la palabra. ¿Bien? Los condensadores son muy importantes para los distintos circuitos por motivos que ya vamos a entender. Entonces, este campo eléctrico tiene una magnitud constante que no depende de la distancia, y eso de hecho es algo que pasa en los condensadores. Entonces nos dicen el módulo de fuerza ejercida por ese campo sobre el electrón. ¿Bien? Entonces, para eso necesitamos saber cuál es la relación entre fuerza y campo eléctrico. Si es que ustedes estuvieran poniendo atención a lo que hicimos antes, o recuerdan los contenidos de la clase de la semana pasada, pueden recordar que el campo eléctrico el campo eléctrico E y la carga puesta en un campo eléctrico Q se relacionan por medio de la fuerza de esa carga. Y eso también sale de la fórmula matemática del campo eléctrico. La fórmula matemática del campo eléctrico es casi igual a la de la fuerza, pero le falta una sola carga, que es lo que está explicado aquí. La fuerza es la constante por la multiplicación de las cargas dividido por la distancia al cuadrado. Entonces, si aislamos una de las cargas, llegamos a esta fórmula de acá, que la fuerza es igual a una de las cargas aisladas por el campo eléctrico generado por la otra, porque esa es la expresión matemática del campo eléctrico. Estamos entonces aislando una de las cargas dentro de la fórmula. Esa la separamos, que es algo completamente válido, porque es posible hacerlo matemáticamente. Dado que está multiplicando en el numerador, la sacamos de la función, y nos queda entonces que es la carga Q multiplicada por el resto de la expresión matemática. Y ese resto de la expresión matemática es justamente la expresión del campo eléctrico. Entonces, agrandé el chat sin querer. Entonces, la expresión del campo eléctrico multiplicada por la carga, que sea otra carga que está interactuando con ese campo eléctrico, nos entrega la fuerza que siente esa carga. Y ahora vamos entonces a resolver justamente eso de acá. Este problema, para que ustedes después lo busquen y lo resuelvan, está en la página 157 del libro. Entonces, de la definición de intensidad de campo eléctrico, tenemos que la fuerza que siente una carga Q, dado un campo eléctrico E, es la multiplicación de esas dos cosas. Bien, entonces aquí tenemos un campo eléctrico independiente de la carga Q,
puede ser un campo eléctrico cualquiera, y ponemos una carga Q dentro de ese campo. La fuerza que va a sentir esa carga por la intensidad del campo eléctrico es la multiplicación de esas dos cosas, Q por E. Ya, en este caso, esa carga es un electrón, que dice acá, el módulo de fuerza ejercida por ese campo sobre el electrón. Y la carga es esta, 1,6 por 10 elevado a menos 19. No sé por qué se coló ese 2 ahí, pero la carga es solamente 1,6 por 10 elevado a menos 19. De hecho, hay hartas cosas malas en este libro, así que yo les voy a decir cuáles son bien. Y ya tenemos la magnitud del campo eléctrico también. Entonces, de la definición de intensidad, que lo que teníamos antes es que la fuerza es igual a la carga por la intensidad. Como la carga es negativa, el vector F tiene el sentido opuesto al vector E. Eso es muy importante. Algunos de los campos se van a dar como vectores. Eso quiere decir que se indica hacia dónde apunta. En este caso, decimos que el campo apuntaba verticalmente hacia arriba, pero como la carga es negativa, eso va a hacer que me cambie el sentido cuando yo la multiplique. Eso quiere decir, tenemos este campo que apunta hacia arriba, y esta carga es negativa. Eso hace que no solamente cambie el número a ser negativo, sino que además la flecha hacia donde apunta pasa de ser positiva a negativa. Y eso lo pueden analizar de otra manera también. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Este campo, que está representado por las flechas verticales, las flechas que apuntan hacia arriba, está generado por una superficie positiva, que es la horizontal de acá abajo, y llega a una superficie negativa acá. Si ustedes ponen el electrón, también va a tomar en cuenta cuál es la atracción causada por esa superficie negativa y positiva. El electrón al ser negativo va a arrancarse de la negativa y va a querer juntarse con la superficie positiva. Por lo tanto, va a querer irse para abajo. Y ese querer irse para abajo es una fuerza que lo está tirando. Así que ahí pueden llegar por otro lado a cuál es el sentido de la fuerza que siente el electrón. La fuerza va a ser opuesta al campo eléctrico, y esa va a ser la principal conclusión de la clase, que lo vamos a dar en un momento. Bien, entonces me nos piden calcular la magnitud. La magnitud va a ser la carga del electrón por la carga por la intensidad del campo eléctrico, y aquí faltan los decimales. Esto debería ser 1,6, pero de todas maneras el resto del cálculo está bien. Se multiplica el 10 elevado a 19 por 10 elevado a 4, da 10 elevado a menos 15, se cancelan las unidades de Coulomb porque el resultado es una fuerza y nos da Newton el resultado. Aquí lo único que faltaría es que debería ser 1,16 por 10 elevado a menos 19. Aquí vamos a tener un desafío para mí porque intenté hacer esto en otro curso y no me funcionó. Voy a escribir ahora, ustedes díganme si lo ven. Estoy escribiendo en este momento. ¿Les aparece aquí el 1,6 por 10 elevado a menos 19? Me imaginaba. Cómo odia Zoom. Ya, en fin. Ya, no se preocupen. Pero lo que es importante es que este 1, que representa la carga del electrón, el 1 por 10 elevado a menos 19, debería ser 1,6 por 10 elevado a menos 19. Porque esa es justamente la carga del electrón. Y eso cambia entonces nuestra respuesta final, que debería ser 1,6 por 10 elevado a menos 15 newton. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjense que un electrón puesto acá en este campo se mueve en la dirección contraria al campo eléctrico, mientras que un protón aquí se movería en la dirección del campo eléctrico, porque se arranca de la carga positiva para ir a la carga negativa. Entonces, conclusión final de la clase de hoy es que las líneas de campo eléctrico lo que hacen es que indican hacia dónde se movería una carga positiva. Y vamos a ver eso con dos ejemplos. Estas dos de acá y el de más abajo. Si es que ustedes ponen una carga positiva, lo voy a mover esto por acá. Si es que ustedes ponen una carga positiva, cerca de esta otra carga positiva se va a intentar alejar. Entonces, las flechas indican justamente eso, que una carga se va a alejar de la carga positiva. Mientras que, entre una carga negativa, ustedes ponen una carga positiva cerca y se va a intentar acercar. Así que estas líneas justamente indican eso, que las cargas positivas se acercan a las cargas negativas. Lo mismo con esta de acá. ¿Bien? Aquí tenemos una carga positiva y una carga negativa. Entonces, si ustedes ponen un protón u otra carga positiva, por ejemplo acá, va a sentir una repulsión
de la carga positiva que está acá y se va a intentar alejar, pero al mismo tiempo va a sentir una atracción de la carga negativa, que está por acá. Entonces se va a intentar acercar. Y eso hace que estas líneas sean curvas, porque muestran cuáles serían las trayectorias de distintas cargas positivas puestas en distintos espacios. Así que, conclusión en general de lo que hicimos hoy es que las líneas y el campo eléctrico en general indica cómo se movería una carga positiva. Bien, entonces, todos estos que son líneas de campo eléctrico también me dicen cómo es que se movería una carga positiva puesta aquí. Se movería en una trayectoria como esta, más o menos. Piénselo, por ejemplo, en el ejemplo de acá a la izquierda. Voy a mover nuevamente. Entonces, una carga positiva puesta en el lugar C sentiría una repulsión de la carga positiva e intentaría alejarse, pero sentiría una atracción de la carga negativa e intentaría acercarse. Y esas dos contribuciones se suman, una que va hacia allá y otra que va hacia allá, para generar una contribución que es la suma de las dos, una atracción, perdón, que es la suma de las dos, y hace que siga la trayectoria que está marcada acá como E sub C. Y lo mismo para los otros puntos del espacio. Entonces, otro de las reglas para dibujar líneas de campo que podríamos agregar acá, y que, como les dije, es algo que vamos a ejercitar las próximas semanas, van a ser las líneas de campo marcan cómo se movería una carga positiva puesta en el campo eléctrico. ¿Bien? Entonces, habiendo dicho eso, vamos a pasar a responder algunas de las preguntas que anotaron en el chat. Bien, ¿todas forman un círculo? ¿Todos los campos forman un círculo? No. Si te fijas, acá hay un ejemplo de campos que no forman un círculo. Y eso tú también lo puedes ver en el documento de la clase que vimos la semana pasada, donde se mostraba cómo es que se sumaban los campos eléctricos de dos cargas del mismo signo. Bien, se podría decir que muestra cómo la reacción de cuando se acerca una carga a otra. Aquí no estamos hablando de cargas en movimiento, sino que estos, por ejemplo, son líneas de campo de cargas quietas. Lo que sí es que hay metido en movimiento acá es lo que les dije recién, que es las líneas marcan hacia dónde se movería una carga positiva, puesto ahí. Isaac dice que significa aislar, significa separar una cantidad o un objeto de un grupo de otros. Es lo mismo, pero no es igual, no sé, necesito un poco más de contexto para esas preguntas. Nicolás Venegas, profe, ¿dónde sube las clases grabadas? En YouTube, les he compartido el link varias veces a la lista de reproducción. Entonces no importa la carga, no la dirección de la flecha, no sé, la dirección de la flecha importa para muchas cosas. Creo que eso era en relación a este problema, pero aquí claro que sí importa la dirección de la flecha, porque si la flecha hubiera apuntado en el otro sentido, hubiera sido, al final la intensidad hubiera sido lo mismo, que parece eso no importaba, pero en el movimiento hubiera importado. ¿Dónde está la línea del neutrón en ese ejercicio? Los neutrones no tienen carga eléctrica, así que no tienen líneas de campo. En el plano cartesiano muestra cómo va cambiando el campo eléctrico cuando se acercan las cargas eléctricas de nuevo. Esto no muestra cargas eléctricas acercándose, estas son cargas eléctricas fijas, positivas. O sea, se intenta alejar, pero se acerca igual. En este caso sí, estábamos hablando de que poníamos una carga positiva acá, se intenta alejar de la carga positiva, pero acercar de la carga negativa. En todas las ecuaciones se parecen y no confunda. Hay dos ecuaciones aquí. Una es la de la fuerza, que es esta de acá, y la otra es la del campo, que está aquí. Y si te fijas, la ecuación del campo está incluida dentro de la ecuación de la fuerza, y por eso podemos escribir esto así, porque dejamos el Q que está multiplicando de un lado para el que está multiplicando aquí en el numerador, lo separamos de la fracción, y esa fracción que nos queda es justamente la expresión del campo eléctrico. ¿Qué libro era este, profe? Libro de física, Tamara, libro de física, sí, tercero y cuarto medio, que está en la carpeta de libros que yo les subí, y estamos partiendo de la página 152. Ya, vamos a ver las preguntas que tenían acá. Isaac, que tenía la mano levantada hace rato. Isaac, ahora puedes hacer la pregunta que tienes. Sí, profesor. ¿Me podría mandar por el chat el link del libro para acordarme de las páginas? Que casi no me acuerdo. Sí, sin problema. Déjenme buscarlo. Pero mientras que lo busco, voy a responder las respuestas de Simón Muñoz. Profe, ¿Sí? es que estaba hablando en la página 157 que está diciendo que una línea no sé de qué
como que se descargaba de lo positivo y se iba a lo negativo. ¿Cuál sería esa línea? Las líneas de campo deben ser, pues son las únicas líneas de las que hemos hablado. Voy a ver la página 157. 155 y 157. Sí, en la 157 teníamos el ejercicio del... aquí, ya, teníamos este ejercicio del el campo eléctrico constante. Entonces aquí aparecía el link hacia el campo hacia arriba. Y la conclusión era que el electrón no seguía la línea de campo, pero en sentido opuesto. Ya, la página hace el link de los libros. Esta carpeta de Google Drive que les he mandado varias veces, también se lo he mandado varias veces por correo, así que lo pueden abrir ahora o pueden revisar en su correo si es que la tienen. O sea, en su correo deberían tenerla, en realidad. Dice ahí libros que usamos y también estaba el vínculo en los PDFs que hemos usado como material de clase. Yo se lo he mandado varias veces. Y donde quedan guardadas las clases, les mando la lista de reproducción al tiro. De todas maneras, compartí el link en webclass y también se los mandé por correo. Déjenme ver aquí dónde están mis listas de reproducción. Aquí está, cuarto medio. Compartir, copiar link. Y más chat, aquí está. Listo. Bien, ahí se fueron los dos links, que son el link del los libros y el link de los videos. Bien. Ya jóvenes, eso es todo lo que tenía que comentarles por el día de hoy. Revísenlo, repásenlo, si es que tienen dudas, revisen el libro, me escriben para aclarar las cosas. Y si es que no tienen más dudas, muchas gracias por unirse y a quienes correspondan nos vemos más tarde en la clase del electivo, si no nos vemos mañana en la clase de matemáticas. Bien, eso jóvenes, que estén muy bien, cuídense, chaito.